Pedro Patos Productions os presenta James Potter y el hilo carmesí de Norman Helliper. Capítulo 1. La entrevista. Parece que fuera la primera vez que lo montamos, comentó Ralph con jovialidad, abriéndose paso por el pasillo del expreso de Hogwarts hasta el estridente ruido de los estudiantes abordando y el silbido y chasquido cercano de la locomotora carmesí. Columnas de vapor, blancas y brillantes en el sol de la mañana, deambulaban más allá de las ventanas. Es fácil olvidar que todo el mundo está a punto de caer directamente de un acantilado, ¿no? Rose levantó su bolsa por encima de un grupo de nerviosos chicos de primer año. Realmente deseo que dejes de decir eso. Estás repitiendo lo que dice tu padre. Bueno, dijo James moviendo la cabeza. Dennis Dondoloff es el principal consejero Muggle del ministro de magia. Es su trabajo conocer todas las maneras en que el mundo mágico está ingresando al mundo Muggle y al revés. Lo sabría mejor que nadie. Aquí, señaló hacia un compartimiento vacío cerca del final del corredor. Ruidosamente, deslizaron la puerta y entraron, descargando sus mochilas y bolsos poniéndolos en los portaequipajes. James se inclinó para mirar por la ventana antes de sentarse. La muchedumbre habitual llenaba el andén, montones de familias despidiéndose, estudiantes corriendo con carritos de baúles, altos porteadores de abrigos rojos dirigiendo a la gente y quitando sus silbidos, pero la colección de noticias mágicas seguía siendo evidente en primer plano, montando corte cerca de la locomotora. El flash del fotógrafo del profeta se apoderó de la multitud mientras hacía más fotos. Junto a él estaba Mirón Madrigal de las noticias mágicas inalámbricas, quien parecía estar conversando con Cameron Creevey, transmitiendo en vivo con su varita sostenida entre ellos. James hizo una mueca, sabiendo que el entusiasmo contagioso del chico probablemente llenaría 10 minutos de tiempo al aire, aunque Madrigal lo deseara o no. 9 de esos minutos probablemente serían sobre James Sirius Potter. Parece que ya no está allí, comentó Rose, acercándose a James y bloqueando su vista con su pelo rojizo. Probablemente ya está a bordo, sugirió Albus, uniéndose a ellos en el compartimiento y cerrando la puerta con fuerza. Preparándose para su gran entrevista, me imagino. Tu público espera, James. Cállate, ¿quieres? James negó con la cabeza avergonzado. Probablemente estará entrevistando a muchos de nosotros, no solo a mí. Además, no fue mi idea. Rose inhaló. Pero no dijiste que no, ¿verdad? De repente, levantó una mano y la agitó enérgicamente. Adiós, mamá. Papá. Los amo. Nos vemos en Navidad. El tren se desvió y se estremeció cuando empezó a avanzar. La chimenea de la locomotora se elevó tanto en tono como en ritmo, convirtiéndose en un ritmo constante y ruidoso en el aire. Las caras del andén comenzaron a deslizarse hacia un lado, retrocediendo. James apartó a su prima lo más posible y vio a sus propios padres, observando, sonriendo a la luz del sol. Su madre lo vio y agitó la mano. Él saludó con la mano, tentativamente, nervioso, pensando en la próxima entrevista. Ella ha cambiado, espero, había dicho su padre el día anterior, cuando la petición oficial había llegado con la lechuza de las oficinas del profeta. No creo que haya nada de qué preocuparse, James. El mundo tiene calderos más grandes para hervir estos días. ¿Qué daño podría hacerte? Tía Hermione había sido mucho menos magnánima cuando había oído hablar de ella solo unos momentos antes en el andén 9 3/4. Solo recuérdale de quién eres sobrino, le susurró al oído, sin sonreír. Dudo que me haya olvidado. Yo acierto jarro de cristal. Un golpe agudo salió de la ventana de la puerta del compartimiento. James miró hacia atrás para ver a un hombre al otro lado, mirando con un bastón levantado en el puño, preparado para golpear de nuevo. Era un hombre pequeño, de manos grandes, afeitado por debajo de un sombrero con forma de hongo, con gafas enmarcadas de alambre y un chaleco de tuil. Sus ojos se movieron sobre los ocupantes del compartimiento y aterrizaron en James. «James Potter», gritó a través del cristal. James asintió con la cabeza y la tensión en su pecho cerró unas cuantas muescas más apretadas. «Soy el señor Bulloba del profeta», dijo, todavía elevando su voz para hablar a través de la ventana de cristal. «Hablamos ayer vía Flu. Estamos listos para usted si usted lo está», retrocedió, sin esperar respuesta. James lanzó un suspiro y se acercó a regañadientes a la puerta. «Eso seguro que fue rápido. No te olvides de nosotros cuando seas famoso», Albus le dio una palmada en el hombro. «Encantado de conocerle, señor Potter». Bulloba le estrechó la mano breve pero vigorosamente mientras James se le unía en el pasillo. «Solo estamos a unos cuantos vagones. Si me sigue», hizo un gesto y siguió el camino, moviéndose con una especie de timidez, sin mirar hacia atrás.
James se sintió terriblemente consciente de sí mismo, siguiendo al hombre a través de los vagones, sabiendo que estaba siendo visto por un montón de amigos y compañeros de escuela, que ya tenían una idea de lo que estaba pasando. A pesar de lo que había dicho Albus, sospechaba que ninguno de ellos estaba siendo entrevistado para el profeta sobre el cambiante mundo mágico y su impacto en la generación más joven como Bulova lo había puesto alegremente en su invitación. Pero de nuevo, como el tío Ron había comentado en el andén, ninguno era el primogénito de Harry Potter. Pasaron a través de 3 conectores, finalmente entrando en un carro mucho más suntuoso cerca de la parte delantera del tren. Alfombras rojas y accesorios de bronce adornaban el pasillo y el olor a tabaco de pipa parecía haber trabajado su camino en la misma fibra de los paneles de madera pulida. Aquí, profesores en vez de estudiantes ocupaban los compartimientos. Al pasar, James reconoció a Kendrick Bellows, al maestro de defensa contra las artes oscuras, su cabeza con corte militar asentía en conversación con la maestra de pociones, Lucia Eretofore. Frente a ellos había un hombre sorprendentemente joven, de cabello negro y rasgos afilados. El hombre alzó la vista mientras James pasaba por el compartimiento, su expresión reflejaba curiosidad. James nunca lo había visto antes y se preguntó fugazmente si era un ayudante nuevo de algún maestro. Era demasiado joven para ser profesor. Y aquí estamos, anunció Bulova con brusquedad, deteniéndose en el último compartimiento y abriendo la puerta. Siéntese, si lo desea. Bulova se apartó e hizo un gesto con el bastón en su gran puño izquierdo, conduciendo a James dentro. Cuando James entró, Bulova sacudió la puerta cerrada desde el exterior. James se volvió para mirar hacia atrás a través de la ventana del compartimiento, pero el hombrecillo ya se estaba retirando por el pasillo con un reloj de bolsillo dorado abierto en su mano libre. James se volvió hacia el compartimiento, que era muy diferente a cualquiera de los otros en los que hubiera estado. Era más grande, con 4 sillas rojas tapizadas en lugar de bancos. Entre ellos había una mesa pequeña pero pesada, pulida como un espejo. Un pequeño cuaderno, encuadernado en cuero brillante, estaba en la mesa. James reconoció el instrumento de las descripciones de su padre. Era Pluma Abuela Pluma, encantada de grabar lo que oyera, aunque con embellecedores cuestionables. James decidió sentarse mientras esperaba. Escogió la silla más cercana a la ventana exterior y se dejó caer en esta, agradecido por el momento de silencio, pero inquieto por terminar la entrevista. Las afueras de Londres pasaban por la ventana resplandeciente bajo el sol de la mañana. James observó la ciudad borrosa por un momento, y luego volvió su atención hacia la pluma. Experimentalmente, se aclaró la garganta. La pluma Abuela Pluma saltó a la atención, moviéndose en el aire mientras el cuaderno se abría hasta una página en blanco. Con un pequeño sonido de picoteo, la pluma golpeó ligeramente hacia abajo sobre la página y como un rayo vibrante hacia arriba, como si estuviera esperando. Fascinado, pero un poco cansado, James se inclinó más cerca de la mesa. Mi nombre, dijo lenta y experimentalmente, es James Sirius Potter. La pluma empezó a rasgar por toda la página, deteniéndose después de unos segundos. James se inclinó aún más, estirando la cabeza para leer la escritura al revés. El joven Potter se presenta con un grado de orgullo palpable, claramente contento con el pedigrí de su afamado linaje. El pedigrí de su, leyó James, frunciendo el ceño. Yo no dije. ¿Qué quieres decir con orgullo palpable? La pluma empezó a garabatear de nuevo. James se dispuso a agarrarla, pero ésta saltó y avanzó con facilidad alrededor de su mano que la alcanzaba, picoteando de vuelta la libreta sin la más mínima pausa y continuando a mitad de frase. James se puso en pie de un salto, queriendo quitarle la libreta a la pluma, pero un repentino zumbido lo sorprendió. Algo pequeño voló alrededor de su cabeza y luego aleteó hacia la ventana, donde aterrizó con un débil golpe en el alféizar de esta. James vio que era un escarabajo. Casi lo rechazó y reanudó su misión de arrancar la ofensiva página de la libreta, sobre la cual la pluma todavía estaba escribiendo furiosamente, cuando una repentina sospecha, casi certeza, cayó sobre él como una ola de plomo. Miró más de cerca el escarabajo, que parecía estar contemplándolo desde su posición en el alféizar. Su antena se movía débilmente. Los hombros de James se desplomaron. Con un suspiro, se sentó en la silla. Ante él, la pluma finalmente terminó su párrafo y se alzó de nuevo, esperando. El escarabajo desplegó sus delicadas alas, las zumbó y se elevó desde el alféizar de la ventana, echando su pequeña sombra sobre la mesa, donde aterrizó cerca de la libreta y la pluma.
Caminó hacia el borde más cercano a James, brillando de un verde iridiscente en los parpadeantes rayos del sol, y luego se detuvo, parecía mirarlo nuevamente con sus minúsculos ojos sin pestañear. Al cabo de un momento, el escarabajo irrumpió en un arco iris verdoso de humo denso y arremolinado, que se condensó en la inconfundible forma de una mujer. Estaba sentada con coquetería en el borde de la mesa, con una chaqueta y una falda verdes, mirando a James a través de unos anteojos de concha de tortuga, con sus labios rojos formados en una sonrisa sardónica. «Espero que me perdone, señor Potter», ofreció ella, bajando ligeramente los ojos. «Los viejos hábitos tardan en morir. Pero encuentro que lo que un sujeto hace en los momentos reflexivos antes de una entrevista puede ser altamente iluminador. Soy Rita Skeeter». Extendió la mano, muy delgada y pálida, con la palma hacia abajo. Casi reflexivamente, James la sacudió, pero brevemente. Sus dedos eran frescos pero fuertes, a pesar de lo flojo de su agarre. James supuso que tenía 50 y tantos años, pero claramente había invertido mucho esfuerzo y dinero para parecer mucho más joven. Su pelo, probablemente falso, era rubio y estaba hecho en ondas flotantes que enmarcaban su estrecha e inmaculada cara. Ella se iluminó y se giró hacia la libreta. «También me disculpo por esto», sin leerlo, arrancó la página de más arriba y la envolvió en sus manos, lanzando a James un pequeño guiño conspirativo. «La pluma todavía está configurada en modo tabloide. Embarazoso, pero un mal necesario cuando una también trabaja por cuenta propia para publicaciones como La Bruja Semanal y El Conjurador Astuto». Un momento sacó una elegante varita de su manga y tocó con delicadeza la pluma, la cual se elevó brevemente en el aire, hizo piruetas, y luego volvió a caer en una nueva página en blanco en la libreta, aparentemente reajustándose a un modo de registro menos sensacionalista, aunque James no podía estar seguro. «Nota mental: no te tomes la vida demasiado en serio. Nunca saldrás vivo de ella». Fin de la nota mental. Devolviendo su varita a su manga, Skeeter se giró hacia James, cómodamente relajada en su posición sobre el escritorio y entrecerrando los ojos a él. Por lo que se sintió como un minuto, se limitó a estudiarlo, su mirada recorrió ligeramente su rostro, como si le leyera la mente, o al menos diera una sugerencia muy practicada de ello. James le parpadeó, y luego alrededor de la habitación, cada vez más incómodo en la cargada quietud. Podía ver la puerta sobre el hombro izquierdo de la mujer y sinceramente deseó estar al otro lado de la misma. «Habrás oído hablar de mí», dijo finalmente, con su voz reflexionando silenciosamente. «Por tu familia». Asintió, como resignada y ligeramente apenada. «Lo entiendo, por supuesto. Pero quiero que sepas que no soy la periodista que era entonces. No soy la Rita Skeeter que tu tía, tu tío y tu padre conocieron hace muchos años, James». «¿Puedo llamarte James?» James se encogió de hombros y asintió. «¿Era joven entonces, James?», prosiguió con un suspiro melancólico. «Joven y ansiosa, y tal vez demasiado ambiciosa. Pero ahora soy diferente. Necesito que lo sepas antes de empezar. Puedes confiar en mí». Se inclinó aún más cerca, esperando que él hiciera contacto visual con ella. Su mirada era enorme y sombría detrás de sus elegantes gafas. «Estoy de tu lado, James». Ligeramente desconcertado, James se encogió de hombros y sacudió la cabeza otra vez, sin saber si realmente le creía. La intensidad de su mirada era como ser examinado con focos de ojos púrpura. Pero entonces Skeeter volvió a relajarse. Soltó un suspiro y asintió. «Eso es un alivio, James. Porque por el bien de mis lectores, necesito conocer al verdadero tú. El desprevenido tú. ¿Podemos empezar?» James simplemente asintió por tercera vez. Se empujó de nuevo en la tapicería de la silla, tratando de salirse de la perfumada aura de Skeeter. «Este es tu 7º año en Hogwarts, ¿cierto?», preguntó ella con ligereza. «Y a pesar de la agitación en otras partes del mundo, tus últimos 2 años han sido extraordinariamente sin incidentes. Algo que nunca fue así para tu famoso padre». Le sonrió observándolo, buscando una respuesta. James no sabía si había en su mirada una felicitación o un reproche. Cuando no ofreció ningún comentario, continuó vivamente. «Entonces, ¿estás esperando la graduación?». James respiró profundamente, aliviado al ver finalmente una pregunta a la que podía responder. «Supongo que sí. Realmente no he decidido qué voy a hacer conmigo después. Estaba pensando en convertirme en Auror, como mi padre. Pero mis notas son...». Se encogió de hombros y sacudió la cabeza de un modo incontrolado.
Detrás de Skater, la pluma comenzó a escribir de nuevo, rasgando afanosamente sobre la libreta. Fue minuciosamente molesta. Ah, sí. Harry Potter, el auror. Skater asintió ligeramente y luego se volvió seria. Pero estos son tiempos difíciles para ser un auror, ¿no es así? 3 años desde la noche de la revelación. El voto del secreto se deteriora cada día más. Debe ser un trabajo extremadamente frustrante, incluso desesperanzado, tratar de remendar la pared que divide al mundo mágico de su contraparte Muggle, mientras sigue persiguiendo al ocasional contrabandista de la alfombra voladora y aficionado en magia oscura. ¿No estás de acuerdo? James estuvo de acuerdo, después de haber oído a su padre decir prácticamente lo mismo en los últimos años, pero se sentía incómodo al decirlo. Se limitó a encogerse de hombros. Bajo el constante zumbido y el ruido del tren, la pluma traqueteó y brincó. Estuviste allí la noche en que sucedió, ¿verdad? Skater preguntó en voz baja, inclinando la cabeza. La noche de la revelación. Estabas justo ahí en medio de todo, ¿no es cierto, James? ¿Qué recuerdas de eso? James juntó los labios, pensando furiosamente. ¿Qué podía decir? No había manera de responder a la pregunta con facilidad, o incluso con seguridad. La dama del lago, el cerebro detrás de todo el nefasto asunto, era virtualmente desconocida, considerada un mito por la mayoría de la gente que había oído hablar de ella, y esto a pesar de su aspecto potencialmente desastroso en la llamada cumbre de Quidditch de Hogwarts 2 años antes. Petra había luchado y finalmente la había derrotado allí, con alguna improbable ayuda de una estudiante de alma alerón llamada Anastasia Hendricks. Y aún así, fue Petra quien había llevado la culpa del complot de la Red Morrigan, sumándose a la culpa que ya la había atormentado por la noche de la revelación, cuando de hecho había fracturado deliberadamente el velo del secreto entre los mundos Muggle y mágico. Estuve allí, espetó James con nerviosismo, todo fue un borrón. No recuerdo mucho. Pero recuerdas a tu amiga, Petra Morgenstern. Skater sondeó, alzando las cejas. Era tu amiga, ¿no? James asintió débilmente, pensando en aquella noche. Todavía podía ver a Petra en su memoria, caminando por el centro de la amplia avenida de Nueva York, de la mano de su joven hermana Itchy, haciendo flotar carros de desfile en el aire con el puro poder de su mente. Todavía podía oír el ruido de su voz mientras llamaba a la estatua, la guardiana de la mágica ciudad de Nueva Ámsterdam, proyectando el mayor hechizo de secreto que jamás había conjurado, pidiéndole que bajara su antorcha para romper el hechizo. James asintió con sobriedad. Sí, Petra es mi amiga. ¿Hablas en tiempo presente, James? Skater aclaró, como si pensara que podría haberle oído mal. Seguro que no quieres decir que sigues siendo amigo de la señorita Morgenstern. Ella es, después de todo, la bruja más notoria en nuestras vidas, tal vez en todas las vidas. La única mujer indeseable número 1 en la historia. El cerebro detrás de al menos 2 complots asesinos y caóticos para socavar el fundamento mismo de nuestro mundo. Por supuesto, en ese momento, ella había estado viviendo bajo la protección de tu familia, ¿no es así? Y había pasado el verano anterior en la casa Potter, después de la misteriosa tragedia de la granja de sus abuelos, donde ambos murieron. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran, estudiando la cara de James. ¿Qué le dices a las personas que afirman que esto representa un falta seria en el juicio de un auror en jefe? Quien afirma que no solo debe ser despedido del puesto, sino que llevado ante el Wizard por negligencia y conspiración. Skater trataba claramente de provocar a James, y lo había sido desde que comenzó la entrevista. Estaba empezando a funcionar. James la fulminó con la mirada, tranquilo, pero llenándose de rabia. Yo diría que ninguno de ellos estuvo allí cuando Petra apareció y contó su historia. Tal vez puedas contárnoslo tú mismo, sugirió Skater. James se había vuelto tanto más audaz y ligeramente más cansado en los últimos 2 años. No mordió el anzuelo. Nadie lo creería, suspiró, mirando a la puerta detrás de Skater. Y no es mi historia para contar. ¿Sigues siendo amigo de ella, James? ¿Estás en contacto con Petra Morgenstern? James no se sorprendió por la pregunta. Incluso se había preparado para su eventualidad. Sacudió la cabeza. No. ¿Cómo podría ser? Hace años que se esconde. Puede que ya no esté viva, por lo que sabemos. Sin pensar en ello, cerró la mano derecha en un puño suelto, encerrando el frío hilo que a veces todavía sentía allí. La pluma garabateó, capturando sus palabras. Ahora James, Skater reprendió suavemente. Sabes tan bien como yo que la señorita Morgenstern sigue viva.
Los informes de sus avistamientos, junto con su hermana Muggle Isabella, aparecen regularmente en la prensa. Seguramente tu padre, y por lo tanto tú, oyen hablar de aún más avistamientos que el resto de nosotros. Y sin embargo, ella de alguna manera continúa eludiendo la captura. El mes pasado, de hecho, hubo informes de que había aparecido en el Museo Internacional de Libros y Artefactos Prohibidos. ¿Qué crees que estaba buscando? James no tuvo que mentir esta vez. Sacudió la cabeza. No tengo ni idea. Ojalá supiera. Muchos creen que ella está en algo mucho peor que la Red Morrigan. Tú y tu familia la acogieron y la consideraron una amiga. ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser su plan? James suspiró profundamente. Quería decir que Petra no era la verdadera enemiga, que todo era un desvío creado por un terrible demonio acuoso, un agente del caos convocado por un trato mágico roto. Quería decir que Petra había roto el voto del secreto para salvar a su padre y evitar más derramamiento de sangre. Más que nada, quería decir que Petra era hermosa e inocente y la misma razón por la que la Red Morrigan había sido desarmada. Pero los últimos años le habían demostrado que no serviría para nada. Había una inercia en estas cosas. El mundo había decidido que Petra era el foco de toda la villanía, la Voldemort, como algunos habían comenzado a llamarla, y James ahora sabía que no había manera de revertir esa marea sin enterrarse y ahogarse debajo de ella. Y después de todo, en cierto sentido, la opinión pública estaba en lo cierto sobre Petra, aunque de una manera que muy pocos podían adivinar. Llevaba el último fragmento de Voldemort dentro de ella. Era el linaje, maldecida para soportar el último destello del alma del villano dentro de la suya, aunque la hubiera domesticado y obligado a someterse, como ella afirmaba. James creía fervientemente. Pensé que esta entrevista iba a ser sobre cómo los jóvenes, como yo, se estaban adaptando a un nuevo y peligroso mundo. Preguntó, mirando hacia arriba en los ojos de Skeeter, donde todavía se sentaba en el borde de la mesa. Esperaba que se sintiera perturbada, pero no dio ninguna señal a ese efecto. Su sonrisa, de hecho, se animó un poco más. Detrás de ella, la pluma rasgaba y escribía. Cuéntales a nuestros lectores sobre el director Merlinus Ambrosius, Skeeter dijo suavemente. Hay una gran curiosidad por él. Una figura de legendaria sabiduría, cierto. ¿Dirías que está a la altura del mito? James asintió, sintiendo que estaba en terreno ligeramente más firme discutiendo sobre el director, quien era más que capaz de manejarse a sí mismo, sin importar lo que la prensa decía sobre él. Lo está. Él puede dar un poco de miedo a veces, pero nunca de mal manera. Siempre desciende al lado correcto y sabe cómo mantener el orden, eso es seguro. Y lo hace sin acumular resmas de reglas. A ustedes los Potter nunca les importó demasiado las reglas. Skeeter sonrió. ¿No es eso cierto, James? James elevó los hombros, sintiéndose un poco audaz. ¿Cómo las reglas sobre registrarse como animago? La sonrisa de Skeeter se cerró como una caja de joyas. Lo miró, sus verdes ojos casi chispeando. Por supuesto, ella estaba registrada hoy en día. Pero si no fuera por la tía de James, Hermione, Skeeter probablemente todavía estaría usando secretamente su habilidad para espiar ilícitamente y reportar conversaciones delicadas. Ella miró hacia atrás a su pluma y libreta, movió rápidamente su varita y tocó su pluma. Esta frenó, retrocedió y garabateó una larga oración. Luego, con una entrenada fuerza de voluntad, se dio vuelta y suavizó sus rasgos. Parecía contenta de cambiar de tema. Como ya dijimos, James, vivimos en un mundo donde el voto de secretismo se desmorona más cada día. Tú estuviste ahí hace 2 años, cuando Hogwarts celebró su primer intercambio de estudiantes, la verdadera punta de lanza del plan del ministerio para suavizar el empujón hacia la sociedad Muggle, el velo entre nuestros mundos. Debería finalmente caer. Mientras que ese programa no fue considerado un éxito rotundo, más de esos programas son llevados a cabo cada día en otros sitios. ¿Tú y tus amigos apoyan estas medidas? James comenzó a entender la verdadera razón de Skeeter para hacer la entrevista. Tenía un propósito en su cabeza, como siempre, y pretendía presionarlo hasta hacerlo coincidir con él mismo o exponerlo como un detractor de mente estrecha. Usted misma lo dijo, mirando por la ventana para esconder la mezcla de malestar y el creciente enojo en su cara. El intercambio Muggle de Hogwarts no fue intentado nuevamente luego del completo desastre en el gran comedor cuando todos, estudiantes y líderes mundiales por igual, casi fueron asesinados por la Red Morrigan. Eso no me dio una gran fe en ningún otro programa como ese. Pero si usted quiere saber lo que piensan mis amigos, hay muchos de ellos aquí mismo en el tren. Siéntase libre de preguntar.
Quizás lo haga, Skekter contestó suavemente. Pero aún sin deliberados programas para manejar la revelación, muchos espacios mágicos son menos seguros que nunca, a pesar de los esfuerzos del Ministerio por fortalecerlos. Los muggles tropiezan con espacios anteriormente intrazables y escondidos con creciente frecuencia, requiriendo la respuesta de cada vez más agresivos escuadrones desmemorizadores. En todas partes, hay serias preocupaciones de que los límites de los santuarios para las criaturas mágicas se han debilitado y desgastado. Existe un miedo legítimo de que algún día los habitantes de Londres se despertarán frente a una acromántula aterrorizando sus calles o a una serpiente de mar acechando el Támesis. Los centauros, se rumorea, han sentido la degeneración de los límites de sus bosques y planean una incursión deliberada al mundo muggle. Si es para servir de embajadores o reclamar dominación, nadie lo sabe con seguridad. Y aún así, muchas brujas y magos jóvenes como tú mismo, consideran todo esto como algo positivo, un signo de progreso. Donde otros ven una pérdida de poder político y un caos potencial, ellos ven puertas abiertas para el intercambio cultural, carreras y comercio en un nuevo mundo integrado. ¿Estás de acuerdo con ellos, James? James esbozó un fuerte respiro para responder, sin estar seguro de lo que iba a decir exactamente excepto por el hecho de que sería concreto y rabioso y probablemente el tipo exacto de exabrupto emocional que Skekter estaba esperando, cuando una forma surgió más allá de la ventana de la puerta detrás de la mujer rubia, distrayéndolo momentáneamente. James reconoció la pequeña figura a medida que ascendía lentamente a la vista, hecha a mano y ridículamente diseñada, con su cabeza de trapo caída como la de una muñeca y sus brazos rechonchos agitándose torpemente en la cambiante luz solar. Era un títere. Los Flepuzlos habían estado haciendo desde el primer año de James, poniéndolos con ellos en tontos espectáculos, a veces en el gran comedor en funciones oficiales, pero con mayor frecuencia surgiendo espontáneamente desde detrás de las mesas en la biblioteca o de los respaldos de los sofás en áreas de estudio común. Los amigos de los Títeres, como ellos llamaban a su pequeña compañía, habían conquistado bastantes seguidores, aún entre el personal y los profesores. El títere más allá del vidrio de la puerta era la figura de Voldemort, con ojos naranja y rojo cocidos, una cabeza pelada bastante puntiaguda y una pequeña y ridícula sonrisa. Se movía de atrás para adelante como si estuviera bailando su propia canción secreta, un palo de varita pegada en una de sus inertes manos. James. Skekter apuntó extrañada. Ella leyó la dirección de su mirada y luego echó un vistazo hacia atrás por sobre su hombro. El títere de Voldemort, comúnmente conocido como Voldy por los otros amigos de los Títeres, se alejó rápidamente de la vista antes de que Skekter pudiera verlo. Ella frunció el ceño al vidrio vacío y se giró hacia James. James balbució ligeramente, intentando recopilar sus pensamientos. No creo que las amenazas sean tan malas como los diarios las hacen ver. Estamos lejos de ver algún dragón irrumpiendo libremente en el mundo mágico. Aunque supongo que sería una muy buena noticia, ¿no? Skekter intentó ocultar su decepción. Nadie quiere caos y anarquía solo para conseguir una buena noticia, James. Ella chasqueó su lengua. Pero aun si las amenazas de incursiones por criaturas mágicas o centauros son exageradas, ¿qué piensas de la perspectiva de integrar los mundos muggle y mágico de una vez por todas? ¿Estás de acuerdo en que sería algo positivo? Nota mental: no te tomes la vida demasiado en serio. Nunca saldrás vivo de ella. Fin de la nota mental. James dejó escapar un respiro, su enojo disminuyendo a una especie de suave impaciencia. No sería la primera vez que nuestros mundos se juntaran, ¿no? Y si conozco mi historia, hubo un buen motivo por el que decidimos separarnos. Detrás de sus gafas, los ojos de Skekter brillaron. Así es, James. ¿Qué te han enseñado sobre eso, James? Me han enseñado lo mismo que a todo el mundo. James se erizó. Hace 1000 años, los magos y brujas buenos notaron que era casi imposible impedir que los magos y brujas malos intentaran tomar el mundo muggle por la fuerza. La tentación era sencillamente demasiado grande para la gente mágica que solo quería poder. E incluso muchos reyes muggles y emperadores y villanos deseaban contratar mercenarios mágicos para acosar a sus enemigos, para hacer sus ejércitos invencibles, para maldecir a cualquiera que se les opusiera. El balance entre los mundos muggle y mágico era demasiado desigual para mantenerlo. Entonces pasamos al anonimato, usamos nuestros poderes para vivir en secreto entre los muggles, invisibles para ellos.
Las leyes de secretismo protegieron a los muggles de lo peor de nosotros, y de lo peor de ellos mismos, de los que dejarían las puertas abiertas al poder a cualquier costo. Asumo que has aprendido todo esto del director Merlin, preguntó Skater, ladeando la cabeza ligeramente. Lo aprendí de los libros de historia, dijo James, levantando sus cejas desafiante. De las clases del profesor Bean, desde mi primer año. Todos nosotros tomamos esas lecciones. Asumo que usted también, en algún punto. Skater rió suavemente. Ha pasado mucho tiempo desde mi enseñanza, me temo. Ella movió una mano displicentemente. Y aún así recuerdo lo suficiente para saber que el director Merlin participó prominentemente en muchas de las historias a las que haces referencia. 1000 años atrás, él mismo era el tipo de mago mercenario que se alquilaba a reyes muggles, deseosos de maldecir a quien ellos quisieran, deseosos de alimentar su a veces fanático deseo de poder, sin importar cuánto podía envenenar sus sociedades. Sí, James admitió, como si nada. Él había tenido exactamente la misma discusión con Rose en algunas ocasiones. Pero él es diferente ahora. Todos pueden ver eso. De otro modo nunca le hubieran dado el trabajo de director de Hogwarts. Él ha cambiado con respecto a la persona que era por ese entonces. Skater estaba asintiendo aun cuando James ya había terminado su respuesta. Entonces ¿tú crees que Merlinus Ambrosius puede cambiar en un lapso de 1000 años? Ella sugirió, arqueando su cabeza para mirarlo sobre las gafas. Pero la humanidad y la comunidad mágica no. James se enderezó en su asiento, exasperado, abriendo su boca para decir que una cosa era que una persona cambiara y otra muy diferente que lo hiciera toda la naturaleza humana, cuando el títere de Voldy emergió lentamente a la vista otra vez justo por sobre el hombro de Skater, nuevamente tirando todas las palabras que surgían en la cabeza de James. El títere de Voldy no estaba solo esta vez. A su lado apareció el títere del viejo director, Dumbledore, completo con pequeños anteojos, una nevada barba blanca y sombrero violeta puntiagudo. Al otro lado de Voldy, otro títere saltó a la vista, este con pelo negro y lacio y aburridos ojos dibujados a mano. La figura de Severus Snape, inexplicablemente conocida por los demás como el garabato de Snape. Tanto la figura de Dumbledore como la de Snape empuñaban palos romos miniatura entre sus rechonchos brazos. Ellos comenzaron a golpear la figura de Voldy con un vigor de comedia. James intentó desesperadamente no sonreír, lo que, por supuesto, solo hizo que las inexplicables payasadas de los títeres fueran inconmensurablemente más graciosas. Una risa se avivó en su pecho, aún mientras luchaba por contenerla, apretando sus labios en una severa línea temblorosa. Skater lo miró, su curiosidad tornándose en sospecha, y luego girando otra vez. Los amigos de los Sufle títeres desaparecieron instantáneamente de la vista. ¿Algo interesante en el corredor, James? Skater preguntó, todavía mirando hacia atrás sobre su hombro. No, señora, James respondió tal vez demasiado rápido, incapaz de ocultar la risa en su voz. Ella deslizó un ojo lentamente hacia él, su cabeza aún orientada hacia la puerta. Ahora impaciente, se deslizó de su posición y acechó hacia la puerta del compartimiento, abriéndola ruidosamente. Miró a lo largo del corredor en una dirección y luego en la otra. James observaba, esperando que ella atrapara a quien sea que estuviera realizando la función privada. En lugar de eso, ella solo miró hacia él, sus ojos entrecerrados, como si esperara que él la desafiara de alguna forma. Claramente, quienes sean que fueran los entretenedores de James, ellos ya no estaban presentes en el vagón. Nuevamente, Skater compuso su figura, cerró la puerta mucho más gentilmente de lo que la había abierto, y regresó a la mesa, ahora apenas inclinada sobre ella. Muchas familias de magos, dijo ella, ignorando la interrupción, luchan con aceptar la idea de que sus hijos podrían escoger el buscar vocaciones en el mundo muggle. Uno no necesita ser estrictamente de descendencia de sangre pura para ver esto como un paso atrás, una negación de sus tradiciones mágicas. Estaría de acuerdo con esos de su generación que creen en ese tipo de actitudes anticuadas y prejuiciosas, una visión anticuada basada en estereotipos obsoletos. Mire, si solo me quiere para que repita un montón de eslóganes de folletos y carteles del elemento progresista, puedo encontrar uno y solamente leérselo. Dijo James, su enojo finalmente rebasó su sentido de control. Generalmente hay 3 o 4 de ellos en los tableros de avisos, al lado de los carteles de bruja buscada de Petra Morgenstern. No necesita hablar conmigo para encontrar las cosas que quiere escuchar. La expresión de Skater de una victoria presumida apenas se ocultaba bajo una máscara de herida chocante. ¿Por qué, James? No tengo idea de hacia dónde vas.
Apenas estoy pidiendo que respondas a los eventos del momento, los eventos por los que tú y tus compañeros están siendo más afectados, los eventos que usted más quiere explotar para hacer que la gente esté tan enojada y asustada como sea posible. James la interrumpió torciendo su mirada. Por supuesto. Bien. Entonces tal vez un montón de centauros, gigantes y bestias saldrán de sus fronteras debilitadas y correrán a través de las calles Mugle. Tal vez las antiguas familias de magos estén repletas de aburridos elitistas retrógrados que piensan que todos los Mugle son gentuza de clase baja indignos de sus hijos mágicos. Y tal vez nada de eso importe porque la indeseable número 1, Petra Morgenstern, pronto nos borrará a todos con algo nuevo. Una cosa del día del juicio final, levantó sus manos, creciendo en agitación, pero sin perder su cabeza con la agitación. ¿Qué está haciendo acerca de todo esto? ¿Poner a toda la gente frenética? ¿Vendiendo miedo, preocupación y sospechas como dulces? Aun si cualquiera de estas cosas es cierta, todo lo que está haciendo es empeorarlo todo. Personas como mi padre, Merlin y Denis Dondoloth están trabajando por mejorarlo todo. Pero usted solo se está agregando al problema. Está apilando basura en las personas que tratan de hacer la diferencia. Y usted sacude su cabeza, de repente dándose cuenta que ha dicho mucho más de lo que pretendía, deseando no haberlo hecho, pero sabiendo que probablemente pronto lo haría. Inhaló profundamente y luego exhaló calmándose un poco. Tiene las agallas de estar ahí y mirar todo con superioridad. Detrás de Skater, los Ufletíters de Snape, Dumbledore y Voldy aplaudían, agitando ampliamente pero en silencio sus tullidas manos, pareciendo que saltaban de arriba a abajo tras la ventana de vidrio. James los vio y sintió que sus mejillas se enrojecían de cólera y vergüenza. Había tenido una audiencia para su último estallido. Esto le recordó, claro está, que muy pronto esa audiencia abarcaría la mayoría del mundo mágico. Te agradezco, James. Skater le sonrió de manera indulgente mientras los últimos apuntes se iban terminando de llenar grabando sus diatribas en la agenda atrás de ella. Creo que aquí terminamos. Buen día. Cuando James salió del compartimiento sintiéndose espantoso y descontento y sin embargo de algún modo perversamente satisfecho, dejando a Skater empacando su pluma y su agenda, quedó perplejo al no ver rastro alguno de los camaradas Ufletíters o de su titiritera. Había, no obstante, una nota doblada que yacía sobre el piso del corredor, resplandeciendo bajo la parpadeante luz que entraba en el tren, que pasaba a través de un denso bosque. Su nombre estaba escrito en el frente en una pequeña y fluida letra. Se detuvo para recogerla, agradecido de que Skater no hubiera decidido acompañarlo de regreso a su compartimiento, a pesar de que él sabía cuán raro era esto. Mientras caminaba, casi huyendo del vagón del personal de camino al suyo, desdobló el pergamino y leyó la corta nota. Bien por ti, James. Pusiste a esa desagradable imbécil en su lugar. Nos agradeces después por la oportuna distracción. Tus amigos, Millie y los camaradas Ufletíters. James frunció el ceño ante la nota y parpadeó. Sabía quién era Millie. Millicent Vandergriff es una Uflepuz de 7º grado con quien tuvo unos cuantos encuentros en los últimos años. De cabello rubio y sedoso con un sorprendente y tonto ingenio, salió brevemente con Graham Wharton a finales del último periodo, rompiendo con él al cabo de unas pocas semanas, dejándolo después anímicamente deprimido por días. James no sabía casi nada más acerca de ella. Se encogió de hombros, sintiendo curiosidad por Millie pero temiendo por el artículo que muy seguramente aparecería en los siguientes días en el diario El Profeta. James volvió a doblar la nota y la guardó en su bolsillo. Considerando cómo podría haber ido todo si las marionetas de Voldy, Dumbledore y el garabato de Snape no hubieran aparecido cuando lo hicieron, decidió que probablemente le agradecería a Millie y a sus amigos la próxima vez que los viera. Cuando James volvió a su compartimiento, Albus y Ralph estaban tensamente concentrados en el juego de ajedrez de Ralph, en el que las pocas y restantes fichas rojas de Albus estaban montando una desesperada y obstinada defensa ante el ejército de marfil de Ralph. Lily se había ido a encontrar con sus amigos en algún otro lugar del tren y Rose se había sepultado en un grueso y nuevo libro. James se desplomó en su asiento, agradecido de que nadie le había preguntado de inmediato acerca de la entrevista con Rita Skeeter. Por un minuto, observó cómo los árboles y los campos pasaban junto al tren. Se le ocurrió que nunca volvería a montar en el expreso de Hogwarts como estudiante y un malestar momentáneo cayó sobre él. Pensó en su primer y nervioso viaje a Hogwarts, lleno de ansiedad por vivir bajo la legendaria reputación de su padre.
Una lánguida sonrisa apareció en su rostro cuando recordó su primer encuentro con Zane, el inesperado americano de ingenio precoz y de pícara irreverencia, y Ralph, el aparente nacido mugle, lleno de aprensión, equipado con la ridículamente sobredimensionada varita de punta verde. Revivió sus otros y más memorables momentos en el tren. El primer enfrentamiento tanto suyo como el de Ralph con Scorpius Malfoy, cuando Scorpius todavía estaba lleno de coraje y ánimo por convertirse en un Slytherin, cuando antes que ninguno de ellos supiera que Albus fue el que vistió de verde y plata mientras que Scorpius, sorprendentemente, terminó siendo un Gryffindor. La persecución de la extraña y sombría criatura, el Borley, y el subsecuente encuentro con el enjambre de dementores alrededor de la locomotora carmesí. El encuentro con la entidad de otro mundo conocida como el Guardián y el casi desastroso viaje en tren que vino después, cuando el director Merlin salvó milagrosamente el tren de ir hacia su destino final en el desfiladero del Sparrowhawk. Pensó en los muchos juegos de Winkles y Augers que había jugado con sus amigos mientras viajaban de regreso a la escuela, cada año más confiados, emocionados y ansiosos de enfrentar lo que les esperaba. Recordó la vertiginosa anticipación de nuevos temas escolares y experiencias, de conectarse con viejos amigos y rivales, de ver a los maestros tanto a los amados como a los aborrecidos. Esto, pensó de nuevo, examinando cautelosamente el concepto, era la última vez para que cualquiera de esas cosas volviera a pasar. James pudo apreciar con temor cada uno de esos momentos con una sensación de súbita melancolía que se evocaba en él. La escuela de magia y hechicería de Hogwarts se había transformado de un desafío asombrosamente misterioso durante su primer año a un amigo profundamente familiar cuando comenzó el séptimo. Nunca había sido tan real para él que esos días llegaran a su fin. Ahora él sabía, solo habría un último viaje en tren, eventualmente una última noche en que dormiría en su cama en la torre de Gryffindor, una última comida en el gran comedor con sus amigos y los profesores alineados en la mesa principal en el estrado y un último evento ceremonial en la escuela en la forma de su propia graduación. Y después de eso, el mundo real esperaba. Mucho más grande, más emocionante e infinitamente más desafiante de lo que Hogwarts había sido. Lo percibió de una manera perturbadora y vertiginosa, marcado por el constante ruido del tren, llevando inexorablemente a James hacia su futuro, aunque estuviera listo o no. Se giró hacia Rose y le preguntó sobre qué estaba leyendo, no porque estuviera interesado, sino para romper la tensión de sus pensamientos. El segundo de esos relatos de detectives de Cornelius Leeds, respondió Rose con ansiedad, sin quitar los ojos de la página que tenía abierta. Ya sabes, la giganta que resuelve misterios en el antiguo callejón Diagon. Escrito por la profesora Revalvier, aunque bajo un nombre diferente. Es muy diferente de sus otras historias, debo decir. Un poco en el lado violento. El cabello de mamá estaría erizado si supiera que lo estoy leyendo. Se lamió un dedo pasando la página, pasando la mirada sobre esta. James asintió, ya aburrido con el tema. Dejó que Rose volviera a su libro y decidió levantarse y recorrer el tren nuevamente, aparentemente en busca de la señora del carrito, pero esperando más distracción que una varita de regalo hizo un paquete de cucarachas.